Hola, muy buen día. Saludos para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, una vez más los saluda Raúl Ruiz Temis para abonar una nueva temática a la sección de 10 minutos de café. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que puede parecer distante a nuestra disciplina psicoanalítica, pero que sin embargo es importante conocer al menos en su nivel descriptivo, en su planteamiento referencial, porque uno de los trabajos que tenemos que desarrollar como clínicos es precisamente la labor interdisciplinaria. Por consecuencia, hoy quiero compartir con ustedes cómo conceptualizan los manuales psiquiátricos el trastorno límite de la personalidad. Particularmente tomaremos de referencia dos manuales que están en tránsito a su versión más actualizada. Nos referimos al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DCM-5, que está transicionando al DCM-5-TR, su versión actualizada más reciente, auspiciado por la Asociación Americana de Psiquiatría, y la Clasificación Internacional de las Enfermedades, la CIE-10, que es un trabajo médico provisto por la Organización Mundial de la Salud, que también se encuentra en tránsito hacia la CIE-11. Utilizo de referencia estos dos manuales y no los más vigentes por una razón didáctica. Más adelante les comento por qué. Bien, de entrada, retomar los criterios generales para hablar de trastornos de la personalidad según el DSM-5. El DSM-5 nos dice que para poder hablar de un trastorno de la personalidad deben de cumplirse los siguientes 6 criterios a cabalidad. De lo contrario, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades nosológicas que en el propio manual se constituyen. El primer criterio es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta particularmente de las expectativas de la cultura del sujeto de manera significativa, manifestándose en dos o más de 4 áreas. La cognición, que tiene que ver con los pensamientos, la forma de percibir y de interpretarse a uno mismo, a las otras personas y a los acontecimientos del mundo exterior. La afectividad, que tiene que ver con toda la cuestión anímica, el rango, la intensidad, la labilidad, la adecuación de la respuesta emocional frente a las circunstancias del mundo social. El funcionamiento interpersonal, por supuesto, que nos remite a la cuestión vinculativa y el control de los impulsos, que tiene que ver con cuestiones meramente comportamentales y o conductuales. El segundo criterio es que se manifiesta un patrón persistente, inflexible, que se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales, es decir, que no está ubicado específicamente en una zona de desarrollo. La escuela, el trabajo, la familia, los amigos, la pareja, sino que es prevaleciente de manera homogenizada en todos estos escenarios. Luego, el patrón provoca malestar clínicamente significativo o deterioro de la actividad social, laboral o en otras áreas importantes. Por consecuencia, podríamos decir que resulta egodistónico, resulta particularmente distante a las expectativas que el mundo social tiene sobre el sujeto y a las aspiraciones que el sujeto pudiese crear sobre su mundo social. Este patrón de comportamiento tiene que ser estable y de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o a la edad adulta temprana. Sabemos que el término de la adolescencia por cuestiones de desarrollo oscila entre los 18 y los 20 años, que es cuando arranca la adultez temprana, hasta más tardar los 22, 23 años de edad aproximadamente. Son los rangos temporales de grupos etarios que manejan autores como Diane Papalia y pues muchos otros consensos médicos y psicológicos tienen la misma referencia.
Como quinto criterio tenemos que este patrón ya vimos que es persistente, no se puede explicar como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. Y como sexto criterio tenemos que no se puede atribuir tampoco a efectos fisiológicos de una sustancia, como puede ser una droga o el alcohol, así como tampoco se puede asociar a afecciones médicas, como por ejemplo algún problema en el sistema nervioso central, por ejemplo, o alguna afectación de una o varias áreas del cerebro, entre otros, ¿no? Definitivamente, para hablar de trastornos de la personalidad, estos criterios se vuelven incluyentes de algunos elementos, excluyentes de algunas circunstancias, ¿vale? Finalmente, el DSM dice que tienen que estar presentes estos 6 puntos para hablar de cualquiera de los trastornos de la personalidad que condensa en sus 3 clústeres o categorías, categoría A, categoría B, categoría C. Hoy solo nos vamos a focalizar en el trastorno límite, que precisamente se define como un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, manifestándose por 5 más de los siguientes hechos. Y el DCM nos da un listado de 9 posibilidades, de las cuales al cumplirse 5, tienen que estarse entonces diagnosticando, según este manual, el trastorno límite de la personalidad con el indicador F60.3. Ahora, el primer elemento son esfuerzos desesperados para evitar el desamparo, ya sea real o ya sea imaginario, sea fantaseado, como lo conocemos en nuestra clínica psicoanalítica. El segundo criterio es un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de la idealización y la devaluación, es decir, o que bien los magnifican o que bien los detrimentan, tanto en su diálogo interno como en su diálogo social, ¿no? Finalmente, serán remisiones que en algún punto el clínico tendrá que evaluar si está apoyándose de esta herramienta diagnóstica. El tercer punto es la alteración de la identidad. Vamos a encontrar entonces una inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Evidentemente nos habla de distorsiones cognitivas sobre el self o sobre el sí mismo de la persona. Como cuarto punto tenemos impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, como gastos, es decir, compras maníacas, derroches, sexo, conducta sexual altamente desinhibida o altamente peligrosa tanto para el sujeto como para los otros, el consumo de drogas, tanto legales como ilegales, controladas o no, la conducción temeraria, que puede ser a partir de estos arranques, de esta puesta en peligro a partir de un auto, una motocicleta, un elemento más grande como pudieran ser camionetas y demás, los atracones alimentarios que puede darse por una ingesta de cierto tipo de comidas, tanto de manera específica como de manera dispersa, es decir, que haya la predilección por algún elemento o sea indiscriminada, ¿no? Al final sigue demostrando la impulsividad. Como quinto punto tenemos el comportamiento, la actitud o una amenaza propiamente que se vuelve recurrente sobre conductas autolesivas o suicidio, y este criterio pues es independiente del inmediato anterior que acabamos de mencionar, teniendo particular significación y por lo tanto debiéndose de valorar de manera autónoma. Como sexto punto, tenemos una inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo, es decir, hablamos de fluctuaciones en las emociones, en los sentimientos
que podrían estar cercanos a lo que también conocemos como una labilidad, ¿no? Tenemos como séptimo punto una sensación crónica de vacío. Particularmente el DSM no define cómo estaría entendiéndose el vacío, pero podríamos pensar quizá en afectos depresivos altamente acentuados. El octavo punto es un enfado inapropiado e intenso o bien la dificultad para controlar la ira, se manifiesta abruptamente sin mayor mediación del contexto y o las personas presentes, así como, por último, el punto 9, las ideas paranoides que pueden ser transitorias relacionadas con el estrés o algunos síntomas disociativos graves. Con el cumplimiento de 5 de estos 9 criterios, entonces tendría que valorarse al paciente con un trastorno límite de la personalidad. Ahora, el manual, el DCM, desde sus páginas iniciales, dice que debe de sostenerse el diagnóstico con el criterio clínico del profesionista que está evaluando y por consecuencia tendrá que descartar tanto otros trastornos de la personalidad si se cumplieron los criterios generales que mencionamos anteriormente, así como estudiar la comorbilidad que puede existir con algunas otras afecciones. La CIE-10, en cambio, para este trastorno límite, como lo nombra el DCM, tiene otro nombre y otro uso de nomenclatura. Para la CIE va a ser un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad que tiene posibilidad de ser diagnosticado en dos tipos, tanto tipo impulsivo como tipo límite. Y entonces la nomenclatura para remitirlo será el F60.30 o punto 31, según sea el tipo. El tipo impulsivo va a estar caracterizado primordialmente por una alta inestabilidad emocional y una falta de control de impulsos evidente, mientras que el tipo límite será caracterizado además por distorsiones de la imagen corporal, de los propios objetivos y de la imagen íntima, sentimientos crónicos de vacío, relaciones interpersonales intensas e inestables y la tendencia al comportamiento autodestructivo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, como lo marca la CIE-10, también tiene algunos criterios importantes que deben de cumplirse. De entrada, para diagnosticar el F60.30, que es el tipo impulsivo, se deben de presentar al menos tres de los siguientes criterios, el cual alguno de ellos forzosamente debe ser el marcado con el numeral 2. Es decir, una marcada predisposición a actuar de forma inesperada y sin tener en cuenta las consecuencias de los actos del proceder. Dos, el que tiene que estar obligatoriamente presente es la marcada predisposición a presentar un comportamiento pendenciero y a tener conflictos con los demás, en especial cuando los actos impulsivos son impedidos o censurados. ¿No? Aquí vamos viendo que pueden existir ciertas desregulaciones frente al seguimiento de normas, frente a la ley, como lo conocemos en nuestra disciplina psicoanalítica. Numeral 3, tendencia a presentar arrebatos de ira y violencia con incapacidad para controlar las propias conductas explosivas, que tiene que ver con esta imposibilidad de reconocer, manejar y distribuir los afectos como pues se esperaría en un contexto social medianamente controlado, medianamente socializado. El numeral 4, dificultad para mantener actividades duraderas que no ofrezcan recompensa inmediata, es decir, no pueden esperar una satisfacción, tiene que verse recompensado el individuo, si no, definitivamente no podrá perdurar en su proceder. Y como quinto numeral, el humor inestable y caprichoso, ¿no? Finalmente, consiguiendo tres de estos cinco numerales, se podría diagnosticar el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo impulsivo.
con la nomenclatura F60.30. Si quisiera a lo mejor el clínico ser mucho más específico y detecta en su paciente la persistencia de estos tres síntomas obligatorios más dos más adicionales que pueden estar en la siguiente columna que coloqué en la diapositiva, entonces ya no sería la nomenclatura F60.30, sino la F60.31, que es tipo límite, ¿no? Entonces, adicional a los tres síntomas que ya comentamos, tendrían que agregarse uno, alteraciones o dudas acerca de la imagen de sí mismo, de los propios objetivos y de las preferencias íntimas, incluyendo las sexuales. Dos, la facilidad para verse envuelto en relaciones intensas e inestables que a menudo pueden terminar en crisis emocionales. Tres, esfuerzos excesivos para evitar el abandono. Cuatro, reiteradas amenazas o actos de autoagresión. Y cinco, sentimientos crónicos de vacío. Entonces, si sumamos estos cinco numerales del tipo límite y los cinco numerales del tipo impulsivo, nos acercamos al compendio de los nueve numerales del DSM-5. Evidentemente, dependerá del sector en el que trabajemos, donde utilizaremos alguna de estas clasificaciones o nomenclaturas diagnósticas, porque, por ejemplo, tengo conocimiento que en el sector salud, al menos en la parte céntrica del país, aquí en México, se ocupa la clasificación internacional de las enfermedades provista por la OMS. Y entonces tendríamos que estar familiarizados con este tipo de nombre diagnóstico y nomenclatura remitida al mismo, sobre todo haciendo la diferenciación de las tipologías en los casos donde existan, como es este. Mientras que en algunos centros de atención clínica privada o bien en algunos hospitales de la zona norte de nuestro país que ya son frontera con Estados Unidos, sí se emplea con mayor recurrencia el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Nos va a decir también el DCM que hay que hacer un diagnóstico diferencial del trastorno límite de la personalidad con trastornos depresivos y bipolares, precisamente por estos afectos depresivos altamente prevalecientes. También tendremos que hacer un diagnóstico diferencial sobre el cambio de la personalidad debido a otra afección médica, tanto si es frente a un diagnóstico como frente a una intervención médica que pudo haber impactado sobre el desarrollo anímico del sujeto. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales también sobre el trastorno de consumo por sustancias, problemas identitarios en su más amplio espectro, ligado mucho más a problemáticas psicológicas y por consecuencia también a otros trastornos de la personalidad. Trastorno narcisista, trastorno histriónico, trastorno esquizotípico, son los que primordialmente llegan a tener parecido con el TLP. Algunos datos que también nos proporciona de manera estadística el DCM es que aproximadamente 75% de las personas diagnosticadas con TLP fueron mujeres, recordando que estos estudios estadísticos se cortaron en el 2013 cuando se hace la publicación del manual y pues evidentemente con la actualización tendríamos que ver cómo viene la estadística en estas variables sexogenéricas. También nos dice que el trastorno aproximadamente es 5 veces más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado de las personas que tienen este trastorno en la población general y por consecuencia puede haber un factor transmisible hereditario que propicie la presencia de esta entidad nosológica en la población. Y la prevalencia del trastorno de la personalidad límite se estima entre 1.6 y 5.9%. Insisto, con estas estadísticas de hace poco más de 10 años. Entonces, uso como referencia el DCM5 y la CIE-10, como les decía, de manera
eh, intencionada porque sirven como un preámbulo a la invitación al diplomado en trastorno límite de la personalidad, donde ya estaremos abordando cómo los conceptualiza el nuevo DSM-5TR y la nueva CIE-11. Ahí en el diplomado estaremos abordando la temática con estas perspectivas contrastantes entre lo que pudo haber estado vigente hace poco más de una década y cómo puede estarse presentando en nuestros días. Y estaremos utilizando algunas herramientas tecnológicas como la guía de usuario de la OMS para hacer la verificación de los criterios diagnósticos, ya no nada más a través del manual físico, sino también a partir de la liga virtual que tiene todos estos contenidos. Por ahora les dejo las referencias, el manual diagnóstico y estadístico de la APA y la guía de bolsillo de la CIE de la OMS, ¿vale? Yo les sugiero que en caso de estar interesados, interesadas en inscribirse a este diplomado, contacten al número de WhatsApp que está en pantalla, 33 11 95 0275, porque este diplomado parte precisamente de la entidad nosológico-nosográfica que contienen los manuales psiquiátricos y que es ampliamente socializada en las carreras de psicología, de medicina, y después nosotros iremos abordando la propuesta de Otto Kemper sobre las organizaciones límite de la personalidad, tanto en su nivel superior como inferior. Estaremos haciendo alusiones sobre la clínica con niños, adolescentes, adultos, por supuesto, sus tratamientos y sus relaciones con otras entidades clínicas desde nuestra propuesta psicoanalítica. Es decir, partimos de un planteamiento referencial o descriptivo, pasando por planteamientos explicativos hasta llegar a un nivel de análisis psicoanalítico interpretativo. Este diplomado tiene una duración de 3 meses y comenzamos el próximo 13 de febrero, los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Tendremos asesorías cada 15 días y por consecuencia están completamente invitados e invitadas a formar parte de esta segunda generación. Por ahora se despide Raúl Ruiz Temis, esperando que haya sido de utilidad la información y esperando encontrarlos en el aula de estudios próximamente. Que estén muy bien y hasta luego.